Vamos a hablar ahora de la ley clavada en la cruz. Mucha gente que cree que la ley ha sido abolida se basa sobre todo en los escritos de Pablo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con él. Incluso Pedro nos advierte de ello. En 2 de Pedro 3:15 dice así: tengan en cuenta la paciencia con la que el Señor nos trata. Es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Uno de los versículos que se malinterpreta es el de Colosenses 2:13 al 16, que dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos de todos los pecados, rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contraria a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero, y despojando los principados y las potestades, sacándonos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ello en él. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiestas o de luna nueva o de sábados. Para saber qué ley se clavó en la cruz, debemos de reconocer que hay dos tipos de leyes: una moral eterna y una ceremonial que tiene validez limitada. Vamos a descubrir la eterna. Primero tenemos que saber qué significa el pecado. El pecado significa, según 1 de Juan 3:14, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que para cometer pecado hay que infringir la ley. ¿Y quién fue el primero que pecó y cuándo? 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ezequiel 8:16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Estamos viendo que Satanás pecó desde el principio. Satanás transgredió una ley desde el principio. Y en la tierra, ¿quién fue el primero que pecó? Dios le dijo a Adán en Génesis 2:15: de todo el fruto comerás menos de este árbol. Cuando comió, él pecó. Y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecados, según Romanos 5:12. El pecado es infracción de la ley, una ley que la reflejó Moisés después, pero que ya existía. Eso en cuanto a la ley moral. Ahora vamos a ver la ley ceremonial. Cuando Adán comió del fruto, ese mismo día debía de morir, según dice Génesis 2:17, pero sin embargo no murió. ¿Por qué? Porque Jesús se ofreció voluntario para morir por nosotros. ¿Y cómo sabemos que se ofreció voluntario? Porque las cosas que suceden en la tierra son un reflejo de lo que pasa en el cielo. Y en Génesis 3:21 dice: Dios el Señor hizo pieles de animales para que el hombre y la mujer se vistieran. Si hizo ropas de animales, tuvo que haber un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo sabemos que era el mismo? Porque en Apocalipsis 13:8 dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio. Ese es el mismo Cordero, el que murió al principio, que el que le dio las pieles. La ley ceremonial en realidad era el remedio en contra del pecado, las cosas que tenían que hacer para poder salvarse, y como Jesús no existía, tenían que verlo en la figura de animales. Si vemos también, estas leyes se fueron haciendo cada vez más complejas, porque tenían que reflejar el carácter de aquel que debía de venir. Así que, por ejemplo, vemos que en Éxodo 12:15 nos dice: el cordero será sin defecto, macho de un año, que lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Igual que Jesús era sin defecto, sin pecado y varón, obviamente. Ahora vamos a diferenciar mejor dos tipos de leyes viendo cómo se transmitieron. Primero tenemos que ir a Éxodo 31:18, donde dice: cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Vemos cómo Dios mismo escribe esa ley.
Ahora, Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló el Señor a vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Dios habla a gran voz a toda la congregación. Él las habla directamente. Deuteronomio 10:1. Refiriéndose a las leyes, en aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. Por tanto vemos como la ley fue escrita directamente por Dios en tablas de piedra, las habló directamente al pueblo con gran voz y las guardó dentro del arca. Esto en cuanto a la ley moral, la ley eterna. Ahora, ¿qué pasa con la ley ceremonial? Vamos a Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. La escribe Moisés y se la da a los sacerdotes, que son los que se encargaban del tema de los sacrificios. Ahora, ¿dónde las escribe y dónde las coloca? Deuteronomio 31:24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés de los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo en contra de ti. Las escribe en un libro y las coloca al lado del arca. Ahora, ¿quién las habló? Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Por lo tanto, esta ley la habla Dios a Moisés y Moisés al pueblo. El contraste entre las dos leyes es este. Una la escribe Dios directamente, otra la escribe Moisés. Una la dice Dios al pueblo, otra se la dice Dios a Moisés y Moisés al pueblo. Una en tablas de piedra, otra en un libro. Uno se coloca en el arca y otra al lado del arca. Esta es la diferencia. Resumamos las dos leyes. La primera es la ley moral, la que muestra el pecado. Todo hombre transgredió la ley, por lo tanto todo hombre pecó y así todos murieron. La segunda ley es la ley ceremonial. La ley ceremonial muestra en los sacrificios de ofrenda la venida de Cristo, ya que Cristo es el único que puede limpiar los pecados. Así que antes se salvaban por esas ofrendas, ya que en ellas veían a Cristo. Cuando las personas del Antiguo Testamento hacían los sacrificios, en realidad miraban a Jesús, porque en Hebreos 10:4 nos dice que los animales no quitan el pecado. Y en realidad estaban entrando en un sistema de deudas que les era contraria, porque dice en Deuteronomio 31:26, hablando de la ley ceremonial, toma este libro de la ley y ponla en un canto del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y está allí por testigo en contra de ti. Esta ley tenía que venir a pagarla a alguien. Y fue Jesús el que pagó por la deuda, porque nos dice en Colosenses 2:14 que rayó la cédula. Quiere decir que arrancó de golpe la deuda que nos era contraria. Así que ya no hay que matar más animales, porque el cordero que debía de morir ya murió. Ya no hacía falta más. La ley ceremonial quedó clavada en la cruz. Entonces, ¿a qué se refiere con Colosenses 2:16 cuando dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de días de fiesta o de luna nueva o de sábados? Primero, no se refiere a la comida o bebida que nosotros comemos, se refiere a la comida ceremonial que se entregaba junto con los sacrificios, como por ejemplo el vino que representaba la sangre derramada de Jesús. Luego, en parte de días de fiesta se está refiriendo a las fiestas judías en las que representaban la venida de Jesús, como la Pascua, la del pan sin levadura, que se encuentran en Levítico 23. También lo de luna nueva, que iniciaba el año religioso, que era un sistema también que representaba a Jesús, y cuando dice de sábados lo dice en plural, que significa en realidad los sábados ceremoniales, que son distintas a las fiestas porque muchas fiestas no eran en sábado. Así que no habla de un sábado anulado ni que dejemos de comer y beber lo que Dios nos ha dicho,